Hola jóvenes, de nuevo en este segundo video revisaremos los criterios de semejanza entre triángulos. Bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de demostrar una propiedad que indicaba la relación que existe entre el triángulo que se genera cuando se traza una paralela a un lado de un triángulo, cortando a los otros dos lados en puntos distintos. Entonces ahorita nos corresponde verificar cuáles son las formas en que ustedes tienen para determinar si un triángulo o un par de triángulos tienen la misma forma sin tener la misma medida, es decir, que sean semejantes. Existen tres criterios de semejanza entre triángulos, ¿sí? Que son muy similares a lo que ustedes hicieron en su momento con los criterios de congruencia de triángulos. Vamos a suponer que ustedes quieren saber si el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Entonces en este caso ustedes tendrían que verificar, según la definición, que los tres ángulos son congruentes, ¿sí? Los tres ángulos internos, tal como lo estoy indicando allí. Y además de eso tendrían que demostrar que pares de lados, los lados correspondientes son proporcionales. Esto obligaría obviamente a tomar las 6 medidas de un triángulo, las 6 medidas de otro triángulo y empezar a verificar las congruencias y la proporcionalidad. Mientras que ya con los criterios va a ser mucho más cómodo hacerlo. El primer criterio es el criterio de semejanza ángulo-ángulo-ángulo, que indica que dos triángulos van a ser semejantes, ¿sí? Cuando sus tres ángulos internos son congruentes, es decir, basta con que, es suficiente más bien, con que los ángulos internos sean congruentes, ya eso garantiza que los lados son proporcionales y así los triángulos van a ser semejantes. En el segundo caso, el criterio de semejanza lado-ángulo-lado indica que dos triángulos van a ser semejantes siempre que, cuando usted de pronto examine un ángulo de un triángulo y se dé cuenta que es congruente con otro, y además de eso, los lados que forman dichos ángulos son proporcionales, entonces existe la semejanza entre los dos triángulos. Eso sería el segundo criterio de semejanza. Y el tercer criterio de semejanza indica que para que usted pueda concluir que dos triángulos son semejantes es porque sus tres lados son proporcionales. ¿Listo? Ahí no tiene nada que ver la congruencia de ángulos internos, sino que basta con demostrar la proporcionalidad de sus lados. ¿Listo? Entonces ahí vamos a comenzar. Entonces, conociendo muy bien o identificando, entendiendo muy bien cada criterio de semejanza, pasemos a revisar el criterio de semejanza ángulo-ángulo-ángulo. Porque cuando los tres ángulos de un triángulo son congruentes con los de otro triángulo, porque yo puedo garantizar que son semejantes los dos triángulos. Entonces solamente habría que demostrar la segunda condición. Recuerde, para que dos triángulos sean semejantes hay que demostrar la congruencia de los ángulos y la proporcionalidad de los lados. Entonces en la demostración vamos a suponer que dos triángulos, aquí tenemos el criterio, dice semejanza ángulo-ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente congruentes. Entonces en la hipótesis nos están indicando que el ángulo A, tengo un triángulo ABC y el triángulo DEF, tengo este triángulo y este triángulo, y me están diciendo que de esos dos triángulos sus ángulos internos son congruentes, es decir, tengo el ángulo A con el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E y el ángulo F con el ángulo C. ¿Sí? Ahora la idea es demostrar que los lados son proporcionales. Entonces, para esto vamos a suponer que la medida del lado AB es mayor que la medida del lado DE. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos que podemos hacer una copia de este segmento DE, lo podemos copiar en el lado AB. Entonces por eso nosotros vamos a considerar un punto G en AB tal que la medida de este segmento DE
sea la misma medida de GB, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bueno, y un punto H, aquí tengo el punto H, de tal forma que el lado BH, este segmento BH, tenga la misma medida de EF. Bueno, entonces cuando nosotros tomamos estos dos puntos que han sido definidos o puestos por construcción sobre los lados del triángulo más grande, lo que hacemos es, miren lo que pasa cuando tomamos y unimos esos dos puntos. Vamos a determinar un triángulo que es congruente con este triángulo pequeño por lado, ángulo, lado. ¿Y por qué por lado, ángulo, lado? Porque resulta que nosotros hicimos una réplica de los lados sobre los lados del triángulo original, y este es congruente con este, BH con EF, y resulta que tienen el mismo ángulo entre los dos. Entonces por eso los dos triángulos van a ser congruentes por lado, ángulo, lado. Teniendo entonces la congruencia de los dos triángulos, tenemos, digamos, detalles importantes acá. Por ejemplo, al tener que este triángulo GBH es congruente con el triángulo DEF, tenemos las congruencias entre sus partes correspondientes. Por ejemplo, este ángulo GBH es congruente con su parte correspondiente, el ángulo D. Y el ángulo BHG es congruente con el ángulo F, porque son las partes correspondientes de triángulos que son congruentes. Pero noten ustedes que por la hipótesis, este ángulo D es el mismo ángulo A, pero como acabamos de ver, el ángulo G es el mismo ángulo D, BGH es el mismo ángulo D. Entonces por la transitividad, este ángulo BHG es congruente con el ángulo A. Entonces estos dos ángulos tienen la misma medida. Y análogamente, llegamos a que el ángulo BHG es congruente con el ángulo C. Muy bien. Pero aquí resulta que tenemos lo siguiente. Tenemos como si fuera el segmento GH con el lado AC, y tenemos acá este ángulo congruente con este, y acá también tenemos este ángulo congruente con este. Esos ángulos son correspondientes. Y una condición suficiente para que dos rectas sean paralelas es que los ángulos correspondientes sean congruentes. Entonces yo simplemente puedo decir que este segmento es paralelo a este. Y resulta que por el teorema anterior, el que vimos en el video anterior, llegamos a que este triángulo es semejante al triángulo ABC. Pero resulta que el triángulo GBH, que es el que acabo de construir, es congruente con este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este par de triángulos ABC y DEF? Pues que ellos dos tienen que ser semejantes, concluyendo la demostración de la propiedad.